Lección 1. Trayectorias profesionales exploradas. Es intrigante cómo los diferentes trabajos requieren diferentes niveles de educación. Estoy totalmente de acuerdo. Algunas profesiones exigen una educación extensa, mientras que otras solo requieren una formación básica. Exactamente. Por ejemplo, convertirse en médico implica muchos años de estudio y pasantías. Eso es muy cierto. Los médicos necesitan un conocimiento profundo del cuerpo humano y de las diversas prácticas médicas. Por otro lado, algunos oficios, como la fontanería, requieren menos educación formal, pero aún así exigen habilidades. Sí, un aprendizaje de fontanería puede ser muy eficaz para el aprendizaje práctico. Admiro la artesanía en los oficios. Son esenciales para nuestra vida diaria. De hecho, y muchos de esos roles también pueden ser bastante lucrativos. ¿Qué opinas de los empleos en tecnología? Parecen estar en constante evolución. Los roles tecnológicos pueden variar ampliamente en cuanto a los requisitos educativos. Algunos requieren títulos, mientras que otros solo necesitan certificaciones. Es un punto fantástico. Un programador autodidacta a veces puede ser tan valioso como uno con un título. Exactamente. La pasión y la habilidad a menudo superan la educación formal en ese campo. Me pregunto cuántos jóvenes se dan cuenta de esto antes de elegir su camino. Es vital explorar todas las opciones. La educación no es el único camino hacia el éxito. Estoy totalmente de acuerdo. La formación profesional también puede conducir a carreras satisfactorias. Y la experiencia práctica a menudo ayuda a las personas a descubrir lo que les encanta hacer. Precisamente, todos tienen talentos únicos y deben perseguir lo que les guste. Estamos aquí para explorar todo tipo de oportunidades en el mercado laboral. Sí, el mundo está lleno de diversas posibilidades profesionales que esperan ser descubiertas. Lección 2. La integridad del deporte. Es un placer estar aquí para hablar sobre la integridad del deporte. De hecho, la cuestión de prevenir el uso de fármacos para mejorar el rendimiento en los atletas es importante. No podría estar más de acuerdo. Es un problema difícil de abordar, ¿verdad? Sí, es difícil. Los atletas siempre buscan formas de obtener una ventaja. Exactamente. La presión por rendir a niveles altos puede llevar a tomar malas decisiones. Y las consecuencias pueden ser graves, tanto desde el punto de vista físico como ético. Cierto, socava el espíritu de competencia leal. ¿Qué medidas cree que deberían tomarse para combatir este problema? Las políticas de pruebas estrictas podrían ser un comienzo, pero deben aplicarse de manera efectiva. Es un punto válido. Las pruebas por sí solas no son suficientes y hay lagunas. La educación también es crucial. Los atletas deben entender los riesgos que conllevan estos fármacos. Sí, informarles podría disuadir a algunos de tomar decisiones dañinas. Quizás la participación de entrenadores y mentores en estas discusiones también ayudaría. Eso podría crear un entorno de apoyo que alentaría a los atletas a mantenerse limpios. Es fundamental para la salud y la seguridad de los propios atletas. Absolutamente. Y preserva la integridad del deporte para las generaciones futuras.
¿Cree que una mayor transparencia en las organizaciones deportivas ayudaría? Ciertamente. La transparencia genera confianza entre los atletas, los fanáticos y las organizaciones. Todo está conectado. Un frente unido contra el dopaje podría conducir a un cambio real. Sí. Requiere el compromiso de todos los involucrados en la comunidad deportiva. Juntos, podemos promover una cultura deportiva libre de drogas. Y celebre el verdadero talento y el arduo trabajo. Eso es lo que deberían tratar los deportes. Estamos aquí para crear un futuro mejor para los atletas de todo el mundo. Lección 3. El mundo del arte. Esta galería es realmente fascinante, ¿verdad? De hecho, la variedad de obras de arte es impresionante. Por cierto, hace poco me enteré de que eres artista. Eso es interesante. Gracias. Creo pinturas abstractas que expresan emociones a través del color. Abstracto, dices. ¿Cómo eliges tus colores? A menudo dejo que mis sentimientos guíen mis decisiones. Los colores brillantes significan alegría, mientras que los colores oscuros transmiten tristeza. ¡Qué enfoque tan hermoso! ¿Tienes un color favorito con el que trabajar? Me encanta usar turquesa. Tiene un efecto calmante e irradia positividad. Puedo ver lo inspirador que sería eso. ¿Qué tipo de temas exploras en tus pinturas? Tiendo a explorar temas de conexión y naturaleza. Considero que ambos son profundamente significativos. Conectarse con la naturaleza a través del arte suena gratificante. ¿Pinta con frecuencia al aire libre? Sí. Pintar al aire libre me permite capturar la esencia de un lugar. Debe ser toda una experiencia. ¿Cómo manejas las críticas a tu trabajo? Agradezco los comentarios constructivos. Me ayuda a crecer como artista. Esa es una mentalidad saludable. ¿Alguna vez has tenido una pieza que fuera particularmente difícil de crear? Sí, de hecho, había un cuadro que me llevó meses terminar. ¿Qué lo hizo tan difícil? Quería transmitir una emoción compleja. Requería mucha experimentación. Imagino que fue un proceso de aprendizaje. ¿Qué esperas que los espectadores se lleven de tu arte? Espero que sientan una conexión con sus propias emociones y experiencias. Esa es una meta profunda. El arte tiene el poder de repercutir profundamente en las personas. Exactamente. Es increíble cómo una simple pintura puede evocar sentimientos fuertes. Espero ver más de su trabajo. Es realmente inspirador. Lección 4. Ser huéspedes considerados. Es un día precioso para pasar tiempo al aire libre, ¿no crees? Absolutamente. El clima es perfecto para disfrutar del parque. He notado que aquí no hay límite de tiempo para los huéspedes, lo cual es maravilloso. Sí. Permite que todos se relajen todo el tiempo que deseen. Sin embargo, agradezco que pidan amablemente a los huéspedes que sean considerados con los demás. Eso es muy importante. Compartir el espacio hace que sea agradable para todos. Estoy de acuerdo. Cuando un grupo se queda durante horas, puede ser un desafío para los demás. De hecho, después de todo, es un espacio comunitario.
Quizás podamos hacer algunos recordatorios amables para los huéspedes. Gran idea. Los mensajes sencillos pueden animar a todos a ser conscientes. Por ejemplo, un letrero podría recordar a las personas que deben compartir mesas durante las horas punta. Sí, eso fomentaría una sensación de camaradería entre los visitantes. Y un recordatorio amistoso de que hay que limpiar después de uno mismo también es muy útil. Absolutamente. Un parque limpio es más agradable para todos. ¿Qué pasa con la organización de eventos que promuevan el espíritu comunitario? Fantástica idea. Las reuniones comunitarias regulares podrían fomentar el respeto y la consideración. Crearía vínculos entre los visitantes y enriquecería la experiencia de todos. Imagina un picnic mensual en el que todos traigan un plato para compartir. Eso suena delicioso. Compartir comida realmente podría unir a la comunidad. Sí, estos eventos también podrían recordar a las personas la importancia de la amabilidad. Creo que podemos cultivar una cultura de consideración con poco esfuerzo. De hecho, se trata de crear una atmósfera maravillosa para todos. Estamos aquí para apreciar nuestros espacios públicos y fomentar el respeto entre los huéspedes. Lección 5. Unidad culinaria. Este festival es increíble. La variedad de comida es simplemente abrumadora. Creo que es fantástico. Reúne diferentes culturas y sus sabores únicos. Absolutamente. La comida tiene una forma notable de unir a las personas, ¿no es así? De hecho, cada plato cuenta una historia sobre su cultura y patrimonio. ¿Cuál es el primer plato que planeas probar? Tengo muchas ganas de probar el tajine marroquí. He oído cosas maravillosas sobre él. Gran elección. Creo que empezaré con un poco de sushi. El sushi está delicioso. ¿Alguna vez has intentado hacerlo tú mismo? Lo intenté una vez, y digamos que fue más un desastre que cualquier otra cosa. Eso es muy divertido. Solo puedo imaginarme la caótica escena de la cocina. Fue toda una experiencia. De alguna manera terminé con arroz por todos lados. Bueno, al menos fue una buena historia. ¿Qué otras cocinas te fascinan? Me fascina la cocina india. Las especias son vibrantes y ricas. Sí, los perfiles de sabor son dinámicos. ¿Has probado el pollo con mantequilla? Lo he hecho. Es celestial. Supuse que sería demasiado picante, pero estaba perfecto. Esa es la belleza de los festivales gastronómicos internacionales. ¿Puedes explorar sin viajar? Muy cierto. Hay algo especial en probar un pedazo de otra cultura. Exactamente. Las aventuras culinarias nos permiten conectarnos con los demás de una manera significativa. Espero que más eventos como este sigan promoviendo el entendimiento cultural. Yo también. Es esencial para construir amistades más allá de las fronteras. Estamos aquí para saborear una comida deliciosa y celebrar nuestro mundo diverso. Lección 6. Preferencias de pago. Es emocionante planificar este viaje. ¿Ya has reservado nuestra habitación? Sí. He hecho una reserva.
Sin embargo, algunos lugares pueden aceptar pagos en efectivo. Es bueno saberlo. Personalmente prefiero pagar en efectivo. El efectivo tiene sus ventajas. A veces puede facilitar las transacciones. Exactamente. Además, me ayuda a cumplir con un presupuesto sin gastar de más. Lo entiendo perfectamente. ¿Has comprobado si el hotel acepta efectivo? Aún no. Supongo que debo ponerme en contacto con ellos para confirmar su política de pago. Es una sabia idea. No querrás ninguna sorpresa a tu llegada. Absolutamente. Sin embargo, me pregunto si pagar en efectivo podría generar algún descuento. Esa es una posibilidad. Algunos hoteles ofrecen incentivos para los pagos en efectivo. Preguntaré al respecto. Sería genial ahorrar algo de dinero. También podría acelerar el proceso de registro. Sí. He oído que las transacciones con tarjeta de crédito a veces pueden tardar más. Exactamente. Y si pagas en efectivo, evitas tener que esperar a que te devuelvan el dinero. Cierto, parece que el efectivo todavía tiene ventajas incluso en esta era digital. De hecho, a veces la simplicidad es lo mejor, especialmente cuando se viaja. Definitivamente llamaré al hotel. Gracias por tu perspicacia. Eres bienvenido. Espero con ansias nuestra aventura juntos. Por un viaje tranquilo y agradable, empezando por el pago. Lección 7. Aventuras para hornear. Debo decir que esta cocina huele delicioso. Gracias. Es uno de mis lugares favoritos para estar. Sabes, me gustan especialmente las galletas con chispas de chocolate. Las galletas con chispas de chocolate son un clásico. No hay nada como ellas, ¿verdad? Creo que iré a casa y le preguntaré a mi madre si también podemos hacer galletas. Suena como una idea excelente. Las galletas recién horneadas son siempre una delicia. Ya me imagino el chocolate caliente y pegajoso derritiéndose en mi boca. Exactamente. ¿Tienes una receta familiar secreta? Bueno, mi mamá tiene uno simple pero delicioso. Nunca falla. La simplicidad a menudo conduce a los mejores resultados. Estoy de acuerdo. A veces los ingredientes sofisticados complican la magia de hornear. ¿Alguna vez has experimentado con la adición de frutos secos o frutos secos? Probamos nueces una vez, pero preferí sin ellas. ¿Qué hay de ti? Me gusta añadir una pizca de sal marina por encima. Mejora la dulzura maravillosamente. Es una idea brillante. Lo salado y lo dulce son una combinación fantástica. ¿Qué tal si horneamos juntos la próxima vez? Podemos compartir ideas y recetas. Eso sería maravilloso. Hornear juntos suena muy divertido. También podemos invitar a otros amigos a unirse al caos de la repostería. Más manos amigas significan más risas en la cocina. Absolutamente. Ya puedo escuchar las divertidas conversaciones y risas. La repostería realmente une a las personas. Sí, y crea recuerdos deliciosos para recordar.
Bueno, debería ir a casa y convencer a mi madre de que hornee. Y me prepararé para nuestra próxima aventura de repostería. Por muchas más sesiones de repostería deliciosas en el futuro. Lección 8. Gestión del tiempo. He estado mirando mi calendario y parece que está bastante lleno esta semana. Puedo verlo. Parece que estás haciendo malabares con muchas responsabilidades. De hecho, supongo que tendré que ajustar mi agenda para adaptarla a todo. Es una decisión acertada. Se trata de encontrar el momento adecuado, ¿no es así? Absolutamente. Debo priorizar mis actividades de manera efectiva. ¿Tiene algún evento en particular al que desea asistir? Sí, quiero unirme a la clase de pintura de la que hablamos la semana pasada. Eso suena emocionante. ¿Qué día piensas asistir? Estaba pensando en el sábado. Sin embargo, ese día también tengo una reunión familiar. ¿Quizás podrías ir primero a la reunión y luego a la clase? Eso podría funcionar, aunque puede que esté un poco cansada después del evento familiar. Un poco de cafeína puede reanimarte. Cierto, el café podría ser mi arma secreta de energía. ¿Has considerado programar tu clase de pintura durante la semana? Lo hice, pero me temo que los días de semana pueden ser demasiado ajetreados para mí. Es un acto de equilibrio, de hecho. A veces, las clases nocturnas pueden ser beneficiosas. Ese es un buen argumento. Exploraré las opciones para la noche. Y si no te apetece pintar después de un largo día, siempre puedes pasarlo al fin de semana. Exactamente. La flexibilidad me ayudará a disfrutar más de la clase. Parece que estás cada vez más cerca de encontrar el equilibrio perfecto. Eso espero. Administrar el tiempo de manera efectiva es todo un desafío. Pero es gratificante cuando puedes incluir las cosas que amas. Estamos aquí para ajustar los horarios y hacer tiempo para nuestras pasiones. Lección 9. Aventuras en Texas. Texas es un estado bastante interesante, ¿no crees? Absolutamente. Es conocida por sus vastos paisajes y su rica cultura. Además, aprecio la forma en que fomenta un sentido de independencia y autosuficiencia entre su gente. Sí, los tejanos tienen un espíritu fuerte. Ese orgullo es evidente en todas partes. Admiro eso. Parece animar a todos a perseguir sus sueños. Exactamente. Y Texas también es conocida por sus hermosos parques y paisajes naturales. ¿Has visitado alguno de los parques nacionales de aquí? Sí, lo he hecho. Big Bend es impresionante. Las montañas y los cañones son fascinantes. He oído cosas fantásticas sobre Big Bend. La observación de estrellas allí debe ser increíble. Realmente lo es. El cielo nocturno está lleno de estrellas. No se parece a nada que haya visto. ¡Qué encantador! Yo también quiero experimentar eso. Definitivamente deberías planificar un viaje. También hay muchos senderos para explorar. Lo haré. Caminar en paisajes tan impresionantes parece atractivo. Además, puedes sumergirte en la diversa vida silvestre.
Eso suena emocionante. ¿Recomiendas algún alimento local? Absolutamente. Debes probar la auténtica barbacoa de Texas. La barbacoa es imprescindible. He oído que puede ser toda una experiencia. De hecho, los sabores son ricos y las porciones generosas. ¿Qué más puedo descubrir en Texas? No te olvides de la escena musical. Hay muchos músicos talentosos en Austin. Ah, la capital de la música en vivo. Me encantaría vivir esa atmósfera. No te decepcionará. Texas tiene mucho que ofrecer. Ya puedo sentir la emoción. Que tengan por delante muchas aventuras en Texas. Lección 10. Un delicioso brunch. ¡Qué mañana encantadora! Me muero por pedir algo refrescante. Estoy completamente de acuerdo. Creo que voy a tomar un vaso de zumo de naranja. La elección perfecta. El zumo de naranja fresco siempre es energizante. De hecho, es como la luz del sol en un vaso. ¿Qué vas a tomar? Estoy pensando en tomar un batido. Aquí ofrecen muchos sabores deliciosos. Eso suena maravilloso. ¿Quizás un batido de bayas para obtener más vitaminas? Gran idea. Me encanta la combinación de fresas y arándanos. Hablando de delicias, deberíamos pedir algo de comida también. Absolutamente. Un plato de fruta suena perfecto para acompañar nuestras bebidas. Sí, un plato de frutas colorido sería refrescante y vibrante. Apuesto a que parecerá una obra de arte sobre la mesa. No puedo esperar para tomar una foto de eso. Será un momento digno de Instagram. Preguntemos también si tienen yogur para acompañar el plato. El yogur añadiría una agradable cremosidad, complementa la fruta a la perfección. Estoy de acuerdo, esta comida será nutritiva y visualmente atractiva. Exactamente, comer alimentos coloridos tiende a hacer que uno se sienta más feliz. No podría estar más de acuerdo. Hay algo en los colores brillantes que eleva el espíritu. ¿Y la mejor parte? Disfrutaremos de nuestra comida juntos. Eso es de hecho lo más destacado. La buena comida y la buena compañía son la combinación perfecta. Brindemos por una deliciosa experiencia de brunch llena de risas. Sí, saboreemos cada bocado y disfrutemos cada momento al máximo. Lección 11. La belleza de la naturaleza. Este parque es absolutamente hermoso. Los colores son impresionantes hoy. Estoy de acuerdo. Las flores están en plena floración y el aire es fresco. Tomé algunas fotografías antes. ¿Te gustaría verlas? Claro, me encantaría ver tus fotos de este hermoso día. Los compartiré con ustedes ahora mismo. Te sorprenderás. Estoy emocionada. Capturar la belleza de la naturaleza siempre es gratificante. De hecho, ¿hizo alguna fotografía durante su última visita? Lo intenté, pero la batería de mi cámara se agotó inesperadamente. Oh no, es lamentable. ¿Al menos disfrutaste del paisaje?
Sí, tome notas mentales de todos los lugares hermosos. Es una gran idea. A veces, un momento se aprecia mejor en persona. Absolutamente. Las imágenes mentales pueden ser tan poderosas como las fotografías. Te voy a mostrar una foto del sauce junto al estanque. Ese árbol es magnífico. Se ve tan sereno. Pensé que te gustaría. La forma en que se balancea con la brisa es mágica. Casi puedo oír las hojas susurrando secretos. La naturaleza ciertamente tiene sus misterios. ¿Tienes un lugar favorito en este parque? Me gusta sentarme junto a la fuente. El sonido del agua es tranquilizador. Eso suena encantador. Quizá podamos visitarlo después de esto. Me encantaría. Un buen lugar para relajarse y reflexionar. Y para capturar algunos momentos más hermosos. Sí. Aceptemos la belleza que nos rodea mientras podamos. Estamos aquí para apreciar la naturaleza y la alegría que trae. Lección 12. La vida en el norte. Me parece fascinante lo diferente que puede ser la vida en varias partes del mundo. Absolutamente. Por ejemplo, Nunavut está en el norte, por lo que la vida es muy diferente allí. Sí, he leído que la cultura y las tradiciones están profundamente arraigadas en la herencia inuit. Correcto, tienen una fuerte conexión con la tierra y su historia. ¿Cómo afecta el clima extremo a la vida diaria allí? Los duros inviernos pueden ser bastante desafiantes, ya que las temperaturas suelen caer por debajo del punto de congelación. Eso debe afectar todo, desde el transporte hasta el suministro de alimentos. De hecho, muchas comunidades dependen de las carreteras de hielo durante el invierno para su transporte. ¿Cómo se las arregla la gente para vivir en esas condiciones? La resiliencia es clave. Se adaptan vistiendo ropa especializada y usando motos de nieve. Me imagino que sus dietas varían mucho de lo que estamos acostumbrados. Sí. Los alimentos tradicionales como la foca, la ballena y el caribú son comunes en sus dietas. Eso es destacable. Me pregunto cómo influyen estas prácticas en su salud y estilo de vida. Tienen un estilo de vida muy activo, lo que les ayuda a sobrellevar el frío. Supongo que sus reuniones sociales también juegan un papel importante en la unión de la comunidad. Definitivamente. Eventos como los bailes de tambores y la narración de historias son vitales para su cultura. Suena increíblemente enriquecedor. ¿Has pensado alguna vez en visitar Nunavut? Lo he hecho. Experimentar la aurora boreal sería impresionante. Verlos en persona sería un sueño hecho realidad. Y probar platos tradicionales inuit también sería toda una aventura. Estamos aquí para explorar los diversos estilos de vida en todo el mundo. Lección 13. Planificación de comidas compartidas. He estado pensando en nuestra próxima reunión. Es una gran idea. Me alegra que pienses así. Cada uno de nosotros puede traer un plato para compartir. Exactamente. Hace que todo sea más fácil y diverso. ¿Tienes alguna restricción dietética? No, no tengo ninguna restricción. Como de todo, lo cual es bastante afortunado. Eso es útil. Tengo un amigo que es vegano.
Deberíamos planificar diferentes opciones. Ese es un enfoque reflexivo. ¿Qué plato estás pensando en preparar? Estoy pensando en preparar una ensalada de pasta. Es sencilla pero sabrosa. Oh, me encanta la ensalada de pasta. ¿Qué ingredientes incluirás? Planeo usar tomates cherry, pepinos, aceitunas y un aderezo picante. Eso suena delicioso. Creo que prepararé una ensalada de frutas clásica. Maravillosa elección. La fruta fresca es un éxito en las reuniones. Además, añade un toque colorido a la mesa. Sí, y complementará a la perfección mi ensalada de pasta. ¿Crees que también deberíamos incluir algunos aperitivos para que todos los disfruten? Absolutamente. Las patatas fritas y las salsas siempre agradan al público. Puedo traer un poco de guacamole casero con totopos. Eso suena perfecto. A todos les encanta el guacamole. ¿Qué pasa con las bebidas? ¿Deberíamos asignar a alguien para que traiga bebidas? Es una idea excelente. Quizás basten refrescos y un poco de agua con gas. De acuerdo. Una variedad de bebidas puede satisfacer las preferencias de todos. Se perfila como una reunión fantástica. No puedo esperar. Compartir la comida siempre trae alegría a las reuniones. De hecho, brindemos por deliciosos platos y buena compañía. Lección 14. Aventuras de senderismo. Hoy me siento aventurero. Estoy pensando en ir de excursión. Eso suena maravilloso. ¿A dónde piensas ir? Hay un bonito sendero cerca. Ofrece impresionantes vistas y aire fresco. Me encantaría unirme a ti. ¿Cuándo piensas salir? ¿Qué tal si salimos temprano por la mañana? Temprano suena genial. Siempre hace más frío y más tranquilo por la mañana. Exactamente. Además, podemos disfrutar del amanecer en el camino. Eso sería hermoso. ¿Has recorrido este sendero antes? Lo he hecho. Es uno de mis lugares favoritos. El paisaje es impresionante. ¿Hay alguna parte difícil en el sendero? Hay algunas zonas empinadas pero nada demasiado difícil. Eso suena manejable. Disfruto de un buen desafío de vez en cuando. Un poco de aventura hace que la caminata sea más emocionante. ¿Qué debemos llevar para nuestra caminata? Sugiero empacar un poco de agua, bocadillos y quizás una cámara. Buena idea. Capturar la belleza del sendero será divertido. Y no debemos olvidar el protector solar. El sol puede ser engañoso. Muy cierto. Odiaría quemarme con el sol. ¿Deberíamos traer también un botiquín de primeros auxilios por si acaso? Absolutamente. Siempre es mejor estar preparado para cualquier cosa. Entonces está arreglado. Nos espera una aventura de senderismo. Sí. No puedo esperar. Pasemos un día fantástico al aire libre. Estamos aquí para explorar la naturaleza y disfrutar de la compañía de los demás.
Lección 15. El poder de los descansos. ¿Alguna vez has notado cómo tomar descansos en realidad aumenta la productividad? Absolutamente. Parece contradictorio, pero es completamente cierto. Leí que los descansos breves pueden ayudar a refrescar el cerebro y mejorar la concentración. Sí, cuando nos alejamos, permitimos que nuestra mente se recargue. A menudo descubro que después de un breve descanso, puedo pensar con más claridad. Es un punto fantástico. Es como pulsar un botón de reinicio. Exactamente. ¿Qué tipo de descansos te gusta tomar durante el trabajo? Me encanta dar un paseo corto al aire libre. El aire fresco es vigorizante. Un paseo es una gran idea. Prefiero estirarme o hacer algunos ejercicios rápidos. Eso suena refrescante. La actividad física realmente puede energizarte. Seguro. Además, ayuda a reducir los niveles de estrés, lo cual es vital en una oficina ajetreada. ¿Cuánto tiempo suele dedicar a sus descansos? Intento tomarme entre 5 y 10 minutos cada hora. ¿Qué hay de ti? Por lo general, tomo descansos más largos para almorzar y luego descansos más cortos entre ellos. Esa es una buena estrategia. Es importante encontrar un equilibrio. Y si alguien se siente culpable por tomarse descansos, no debería hacerlo. Exactamente. Los descansos son cruciales para mantener la eficiencia y la creatividad. Tan cierto. No te preocupes por eso. Simplemente disfruta del tiempo lejos de la pantalla. Estamos aquí para priorizar los descansos y aumentar nuestra productividad. Lección 16. Navegar por las opciones. Estamos en una encrucijada. ¿Debo ir a la izquierda o a la derecha? Esa es la cuestión. ¿Qué dirección te atrae? Soy diestro, así que sé cuál es el camino correcto. Esa es una perspectiva interesante. ¿Pero ayuda eso a elegir un camino? Quizás sí. Lo correcto me resulta más familiar. Bueno, la familiaridad es reconfortante, pero a veces, el camino de la izquierda puede ofrecer sorpresas. Cierto. ¿Y si descubrimos una joya escondida en la calle izquierda? Exactamente, la aventura a menudo se encuentra fuera de los caminos trillados. Sin embargo, el lado derecho parece tener más actividad. Mira a toda esa gente. Eso podría significar más diversión, o podría estar demasiado lleno. Planteas un buen argumento. ¿Queremos un ambiente animado o un paseo tranquilo? Creo que una combinación de ambos sería perfecta. ¿Qué tal si giramos a la izquierda un rato y luego vemos qué hay a la derecha? Suena como un gran plan. Siempre podemos dar marcha atrás si queremos. Exactamente. La flexibilidad es clave a la hora de explorar nuevos lugares. Hagamos que sea una aventura. Cada paso puede conducir a algo especial. Y podemos capturar recuerdos a lo largo del camino. Las fotos son imprescindibles. De hecho, documentaré nuestro viaje con mi cámara. Estamos aquí para recorrer ambos caminos con entusiasmo. Lección 17. Una semana en casa. Ha sido una semana interesante para mí. No he podido hacer mucho de nada.
¡Oh no! ¿Qué pasó? Me lesioné el tobillo. Me dolía mucho, así que me quedé en casa para descansar. Lamento oír eso. Debe haber sido frustrante estar atrapado en casa. Era un poco. Sin embargo, aproveché el tiempo para leer un libro. Suena como una excelente manera de pasar el tiempo. ¿Qué libro leíste? Era un libro excelente llamado El alquimista. ¿Lo has leído? Sí, esa novela es realmente inspiradora. ¿Qué te pareció? Me pareció profundo. El viaje de autodescubrimiento resonó en mí. Estoy completamente de acuerdo. La idea de perseguir los sueños está bellamente retratada. Exactamente. Me hizo reflexionar sobre mis propios objetivos. Esa es la magia de los libros. Nos transportan y nos ayudan a crecer. También me encantó el simbolismo a lo largo de la historia. Sí, cada elemento añadió profundidad al mensaje general. Ya que estaba en casa, aproveché para marcar algunas citas que me llamaron la atención. Es una idea maravillosa. ¿Qué cita te pareció más impactante? Una cita decía: "Cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a lograrlo". Esa es una declaración poderosa. Despierta esperanza y determinación. Sin duda lo hace. A pesar de mi lesión, me sentí motivada. Me alegra oír eso. Quizás deberías compartir tus notas con otras personas. Podría. Hablar de las lecciones aprendidas puede inspirar a otros. Eso sería fantástico. Incluso podrías crear un pequeño club de lectura. ¡Qué idea tan deliciosa! Por el poder de la literatura y la perseverancia. Lección 18. Aventura culinaria. Estoy entusiasmada con nuestra aventura culinaria de hoy. Sí, he anotado todo lo que necesitamos para las recetas. Genial. Eso nos mantendrá organizados y concentrados. ¿Vamos ahora a comprar los ingredientes? Absolutamente. Me muero por empezar. ¿Crees que deberíamos hacer una lista de las tiendas que debemos visitar? Buena idea. Conozco un mercado cercano que tiene productos frescos. Perfecto, los ingredientes frescos son esenciales para una comida deliciosa. Me encanta el encanto de los mercados locales. El ambiente es siempre vibrante. De hecho, además, a menudo podemos encontrar artículos únicos allí. Exactamente. Vamos a buscar una bolsa reutilizable para llevarlo todo. Gran idea. Siempre me olvido de llevar uno. Nos pasa a los mejores de nosotros. ¿Su lista incluye especias? Sí. Me aseguré de anotar todas las especias que necesitamos. Perfecto. Las especias pueden hacer o deshacer un plato. Estoy completamente de acuerdo. Quiero que nuestra comida esté llena de sabor. ¿Cuál es de nuevo nuestro primer plato? Tengo muchas ganas de empezar a cocinar. Empezamos con una ensalada fresca y un plato de pasta. Eso suena delicioso. Una ensalada refrescante siempre es una buena opción.
Y la pasta es un placer para el público, ¿qué ingredientes podemos incluir? Podríamos añadir un poco de pollo a la parrilla o verduras asadas. Eso lo haría aún más delicioso. Estoy tan lista. Sí. Reunamos nuestros objetos y salgamos. Va a ser una divertida aventura culinaria. Estamos aquí para crear recuerdos hermosos y sabrosos juntos. Lección 19. Elecciones de compra inteligentes. Es fácil perderse en todo este equipo, ¿verdad? Absolutamente. Pero debemos evitar desperdiciar dinero en artículos innecesarios. Estoy completamente de acuerdo. Los dispositivos más recientes pueden resultar tentadores. De hecho, a veces, los artículos simples funcionan igual de bien. Exactamente. Debemos centrarnos en obtener lo esencial para nuestras actividades. ¿Qué consideras imprescindible para hacer senderismo? Un buen par de botas y una mochila fiable son cruciales. De acuerdo, y no te olvides de llevar la ropa adecuada. Las capas son importantes. Correcto. La comodidad es clave cuando estás en la pista todo el día. Además, una botella de agua de calidad es imprescindible. La hidratación es vital. No podemos darnos el lujo de sentirnos perezosos. ¿Deberíamos considerar también el equipo de seguridad como un botiquín de primeros auxilios? Absolutamente. La seguridad siempre debe ser una prioridad. Sin embargo, dudo que necesitemos aparatos sofisticados como relojes GPS. Estoy de acuerdo. Un buen mapa y una brújula deberían bastar. Además, usar un mapa puede mejorar nuestras habilidades de navegación. Exactamente. Podemos apreciar la aventura de encontrar nuestro camino. Este viaje de compras se está volviendo bastante esclarecedor. Sí, elegir sabiamente puede conducir a una mejor experiencia al aire libre. Me entusiasma mantener nuestros gastos bajo control y, al mismo tiempo, obtener equipo de calidad. Estamos aquí para tomar decisiones inteligentes y disfrutar de nuestras aventuras. Lección 20. Una aventura de compras. Mira todas estas tiendas. Podemos salir unos cuantos antes de comer. Eso suena genial. Me encanta explorar nuevas tiendas. Creo que deberíamos hacer una lista de lo que necesitamos. Excelente idea. ¿Qué debemos añadir primero a nuestra lista? ¿Qué tal unos zapatos nuevos? Quería un par cómodo. Los zapatos son imprescindibles. También me vendría bien una bonita chaqueta para el clima más fresco. Perfecto. Podemos estar atentos a ambos. ¿Qué más necesitamos? Quizás algunos accesorios para alegrar nuestros atuendos. Buena idea. Las bufandas siempre añaden un toque agradable. Sí. Y quizás unos pendientes divertidos. Genial. Estamos haciendo una gran lista. ¿Con qué tiendas deberíamos empezar? He oído que hay una fantástica boutique a la vuelta de la esquina. He visto esa tienda. Se ve elegante desde fuera. Vayamos allí primero. Ya puedo imaginarme algunos objetos encantadores. Parece un plan. Después de eso, podemos ir a la zapatería cercana. ¡Sí!
Y espero que tengan una buena selección. ¿Recuerdas la tienda con la peculiar decoración del hogar? Por supuesto. A mí también me encantaría pasar por allí. Quizás podamos encontrar algunos artículos únicos para alegrar nuestros hogares. Absolutamente. Un poco de decoración realmente puede transformar un espacio. Se perfila como un día divertido. Sí. Empecemos y aprovechemos al máximo. Por una exitosa aventura de compras. Lección 21. Rutinas matutinas. Debo decir que ese batido suena refrescante. Realmente lo es. ¿Qué hay de ti? ¿Qué es lo que normalmente disfrutas por la mañana? Normalmente me levanto, tomo un café y leo algunos capítulos de un libro. Eso suena delicioso. Un café y un buen libro son un comienzo perfecto para el día. Sí, me ayuda a despertarme poco a poco. Aprecio esos momentos de tranquilidad. Siento lo mismo. ¿Qué tipo de libro estás leyendo ahora? Actualmente estoy leyendo una fascinante novela de misterio. Tiene muchos giros. Oh, me encantan los misterios. ¿Cómo eliges lo que vas a leer a continuación? A menudo confío en las recomendaciones de amigos o en las reseñas en línea. Esa es una estrategia inteligente. Suelo navegar por la sección de recién llegados de la biblioteca. Descubrir joyas ocultas allí puede ser emocionante. Realmente lo es. A veces encuentro libros que nunca hubiera considerado. ¿Tienes un género favorito? Me gusta la ficción histórica. Ofrece una mezcla de narración e historia. Eso suena enriquecedor. Admiro cómo las historias pueden dar vida a la historia. Exactamente. Proporciona una perspectiva única sobre los acontecimientos del pasado. Quizá deberíamos intercambiar recomendaciones de libros alguna vez. Eso me encantaría. Compartir buenas historias siempre es agradable. Estamos aquí para empezar nuestros días con creatividad e inspiración. Lección 22. La emoción de remar. Este evento de remo es impresionante, ¿verdad? Absolutamente. La energía de la multitud es contagiosa. He oído que parte de la popularidad del remo tiene que ver con el juego. Sí, sin duda. Añade una capa de emoción a los espectadores. Es fascinante cómo los premios lucrativos pueden atraer a más espectadores. De hecho, a la gente le encanta la emoción de apostar por sus equipos favoritos. Los espectadores apuestan regularmente en carreras individuales. Hace que la competencia sea aún más intensa. Lo hace. Ver correr a los remeros sabiendo que hay dinero en juego, aumenta las apuestas. Solo puedo imaginarme la presión sobre los atletas cuando los fanáticos apuestan por ellos. Sí. Su desempeño puede afectar no solo a su reputación, sino también a las carteras de sus seguidores. Eso debe ser un gran motivador. Ganar significa más que solo orgullo. Exactamente. Y los aplausos de la multitud deben ser estimulantes. ¿Crees que esta cultura de apuestas afecta a la forma en que compiten? Podría. Quizás algunos remeros sientan una presión adicional para desempeñarse bien.
Sin embargo, me pregunto si también puede provocar un estrés innecesario. Ese es un buen argumento. Equilibrar el disfrute con la presión competitiva es crucial. En cualquier caso, está claro que el remo posee una emoción única. Sí. La combinación de habilidad, trabajo en equipo y participación de los espectadores es cautivadora. Estamos aquí para disfrutar de la carrera y animar a nuestros favoritos.